Listos, vamos a entrar al paso 31 de Capernaum. Jesús se traslada ahora a Jerusalén. La sesión pasada habíamos estado platicando cuando Jesús visita la región de Gadara, ¿se acuerdan? Que allí vimos la expulsión de un endemoniado, el endemoniado de Gadareno. Después se va a Capernaum, ahí al lado del lago Tiberíades, y ahí hay varios milagros que Jesús eh, da y muy sorprendentes. Y después de ahí nos dice Juan capítulo 5 que después de eso se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Así inicia el capítulo 5. Este es un capítulo muy interesante porque Jesús hace un viaje a Jerusalén a celebrar la fiesta. Cuando dice la fiesta de los judíos, notemos que Juan, el que escribe, es judío. Sin embargo, dice la fiesta de los judíos, se está refiriendo a las fiestas religiosas porque le llamaban judíos a los que estaban en Jerusalén, a los que viven en Jerusalén, a la parte religiosa. Entonces habla de una fiesta religiosa. No sabemos exactamente si es la Pascua o es alguna otra, tabernáculos o Pentecostés, alguna de estas fiestas importantes que había que celebrarse en Jerusalén. Y bueno, Jesús se traslada a Jerusalén para poder celebrar esa fiesta. Y ahí en Jerusalén tiene un encuentro que me parece a mí que es la primera vez donde Jesús enfrenta al sistema religioso, a los fariseos principalmente. Ya el asunto es que está creciendo el rechazo hacia Jesús y Jesús en la misma, vamos a decir, el mismo nido que es Jerusalén, donde habitan todos estos fariseos, la casta religiosa, la élite sacerdotal, todos aquellos que ya habían hecho un negocio, inclusive, ¿se acuerdan que hablamos cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo? Que ya se había convertido en puros intereses personales por la corrupción que había, los grandes negocios de los sacerdotes, de los líderes, de los que gobernaban a Jerusalén. Bueno, ahí Jesús ahora va a tener un encuentro, me parece que es el primer encuentro más importante que llevaría al siguiente año, después de este encuentro, a tener un encuentro de los más fuertes que está registrado en el Evangelio de Mateo al final, capítulos 20, 23, 24. Pero aquí inicia algo y entonces tocaría el tema sobre la divinidad, que eso es algo que me parece que es importante. Pero vamos a empezar poco a poco con un milagro que aparece ahí en Jerusalén, donde Jesús cura a un hombre que había sido inválido por 38 años. Es decir, alguien que ahí estaba y lo llevaban tal vez seguido. Dice el versículo 2 de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5, dice, refiriéndose, y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Bueno, aquí lo que narra es eh, sobre este estanque de Bethesda, que está dentro de la ciudad de Jerusalén, y lo que llama la atención es que había la creencia, es decir, la gente creía que cuando se movía el agua del estanque, ellos creían que bajaba un ángel del Señor a mover el agua y el primero que descendía, es decir, que bajaba y tocaba el agua en movimiento, quedaba curado de cualquier enfermedad. No tenemos registro en ninguna parte de la Biblia acerca de la veracidad de la creencia. No hay la más mínima respaldo para pensar que un ángel bajaba y movía el agua y la gente quedaba sana. Puede ser, no lo sé, pero lo que sí sabemos que dice la escritura es que hay una creencia. Ahí la gente pensaba que eso sucedía. Entonces, me imagino que algunas enfermedades psicosomáticas que estaban ahí de los enfermos, cuando entraba un viento por ahí y movía las aguas, pensaban que era un ángel y al tocarlo, pues
ellos quedaban sanos, pero son de esas enfermedades donde realmente no era una enfermedad real, sino más bien psicosomática. Me da la impresión, estoy tratando de interpretar lo que había ahí. No creo yo que sean milagros reales del poder de Dios a través de un ángel. Me parece difícil que sea así porque no hay ningún respaldo sobre, bíblico que le dé credibilidad a ese estilo de hacer milagros. Pero como estamos hablando de cosas espirituales, pudiera ser. Pudiera ser, si Dios así quisiera sanar gente, bueno, pues está bien. Yo no puedo negar algo que Dios hace porque Él es soberano, pero a mí me parece algo injusto que el primero que llegue quede sanado y los demás que no llegaron, pues no. Por eso aquí el caso del paralítico, pues estaba en un aprieto, porque es un hombre paralítico y eso lo hace difícil, ¿no? Dice el versículo 5 que estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar, y aquel día era día de reposo. Hay varias cosas que vale la pena comentar, ¿no? Aquí hay un milagro registrado, el milagro número 17, donde Jesús interviene para sanar a este hombre, ¿no? Pero llama la atención que Jesús le hace una pregunta, dice, ¿quieres ser sano? No entiendo mucho la pregunta porque me parece a mí muy obvia que él iba a responder que sí, pero me da la impresión de que cuando Jesús hace la pregunta, está provocando a que él explique cómo se siente. Eso me parece que está Jesús provocando esa respuesta. Dice que el enfermo le respondió y dice, Señor, no tengo a nadie me meta en el estanque cuando el agua se agita. Es decir, estoy solo, no hay ningún familiar, no sabemos si no tiene hijos o no tiene nietos o está verdaderamente solo, pero lo que sí es que tal vez lo llevaban en la mañana y ahí lo dejaban los familiares y luego regresaban en la tarde y lo recogían, tal vez, o tal vez no tenía absolutamente a nadie, pero lo que es realidad es que ahí estaba y alguien lo llevaba, los vecinos o alguien lo dejaba ahí. No sabemos si se queda también en la noche, pero ahí estaba con una esperanza, ¿no? La esperanza de ser sanado, la esperanza de que alguien se compadeciera de él y que lo acompañara, que eso es algo, es muy interesante porque de acuerdo a lo que creía la gente es que había que estar atentos a que bajara el ángel. ¿Cuándo iba a bajar? ¿Quién sabe? ¿Qué días? No sabemos. ¿A qué hora? No sabemos. Eso era difícil de pronosticar. Entonces, la única manera es estar atentos, observando el estanque todo el tiempo, sin distraerse, sin irse a ningún lugar y venir más tarde, porque en ese rato podía haberse movido el agua. Entonces, lo que sí vemos es que el hombre está totalmente solo, no solamente por su condición física que está paralizado, sino también en su alma, en su persona, no tiene esperanza, está ahí tal vez pensando en que alguien se le pueda acercar y tenga compasión con él y lo acompañe todo el tiempo a que lo lleven cuando llegue a moverse el agua. Es la esperanza que él tenía, ¿no? Independientemente si era real de que los ángeles bajaban o no, no importa. Aquí lo que importa es que hay un hombre que está ahí con una condición que no puede él responder ni puede actuar y que depende 100% de otros que necesitaban acompañarlo. Y la persona que lo acompañe tendría que tener un alto grado de compasión y de misericordia. Y decir misericordia se refiere a identificarse con él, que eso es lo que significa la palabra misericordia. La palabra misericordia es que te haces hermano de corazón. La palabra misericordia tiene una raíz de, de, de que significa corazón. El cordia tiene que ver básicamente con la raíz del corazón. Entonces, si te identificas de corazón con lo que está viviendo y de compasión, quiere decir que acompañas en el sufrimiento,
Entonces, él tenía una esperanza de que alguien pasara tiempo con él o que se quedara un día, 2 días, 3 días y que viniera otro con tal de observar y en ese momento cargarlo y bajar primero que los demás, como una carrera. A mí se me hace algo injusto, medio extraño que el que llegue primero, pero él tenía esa esperanza, ¿no? De que alguien bajara y estuviera ahí con él, acompañándolo. Entonces, la gran necesidad de él no solamente es una necesidad física, sino una necesidad espiritual, una necesidad del alma y del corazón, de no estar totalmente solo en su necesidad. El versículo 8, cuando él explica en el versículo 7, como desanimado y medio triste, cuando Jesús le pregunta que si quiere ser sano, pues él explica su situación, dice, mientras yo llego, me imagino que arrastrándose, porque estaba paralítico, me imagino que con las manos se iba arrastrando, otro baja antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y eso también a mí me sorprende, me llama mucho la atención cuando Jesús le da una orden, no le da explicaciones de quién es él, de quién es Jesús, no le da explicaciones, no le da una palabra positiva, no le da una palabra de ánimo, no te preocupes, va a salir todo bien, vas a encontrar a alguien que te ayude, tú ten fe y vas a ver que las cosas van a cambiar, tienes que ser más positivo. No, no, no hay nada que le está diciendo Jesús. Lo único que Jesús, las palabras que le dice, levántate. Esa palabra, levántate, y con el respaldo de toma tu camilla y anda, porque toma tu camilla y anda, es un respaldo a la palabra levántate, es decir, es un refuerzo de confianza. La manera en que Jesús le habla con la autoridad, le está hablando no solamente a la conciencia de este hombre, sino le está hablando a su alma y a su espíritu para que desde el interior de la profundidad genere suficiente fe para que él crea en las palabras de levántate y hacer el intento de levantarse. No sé si me explico, ¿no? Porque ahí pudiera haber dado otro tipo de palabra, pero me sorprende cuando Jesús le dijo levántate. Y al instante, dice el versículo 9, el hombre quedó sano. Al instante. Entonces, cuando Jesús le da la orden a alguien que sabe que no puede, pero él cree en las palabras de Jesús y desde el interior empieza a surgir una gran torrente de fe, de confianza de que se puede levantar y hace el intento por lo que dijo Jesús y empieza a levantarse. Ni siquiera dijo, ¿cómo voy a levantar si estoy paralítico? Oye, pues dime mejor otra cosa. O no pidió limosna o no dame de comer. No, no, no. Su necesidad era física, pero también su necesidad del alma, del sufrimiento. Y entonces lo sorprendente es que Jesús le dice que se levante, pero que refuerce el levantamiento al tomar tu camilla y vete, es decir, camina. Una palabra muy concreta, muy directa, muy firme, pero a mí me llama la atención que la autoridad espiritual de Jesús en la palabra levántate va acompañada no solamente del poder de Dios para sanar, sino también de la misericordia y de la compasión que restaura su alma, el alma de la persona. La sana, está sanando el alma de la persona que produce ahora una dosis de fe suficiente para poder ir en contra de la realidad, porque su realidad era la parálisis, suficiente para ponerse de pie y no dudar, creerle a Jesús. Él le creyó al instante, se levanta y quedó sano. ¿Y cuál es el resultado de lo que viene después? Toma su camilla y se fue. Eso es lo que pasó. Él obedeció 100%. No empezó a saltar, no empezó a gritar, no le empezaron a aplaudir, no empezó a decir cómo sucedió, explícame quién eres tú, nada. Es un evento que registra aquí Juan, que Jesús tiene en su llegada a Jerusalén, que es el día de la fiesta, y ese es importante. Hay muchísima gente en Jerusalén. Los días festivos está atiburrado de gente que viene de todos los lugares del Imperio Romano a celebrar la gran fiesta religiosa. Entonces había muchos enfermos de testigos, los familiares de los enfermos,
los visitantes de Jerusalén que venían de todos los lugares y delante de todos, sin tanta explicación, con la autoridad y el poder de Jesús y la autoridad y la compasión y la misericordia, sana su cuerpo y sana su alma. ¿Por qué digo que sana su alma? Porque creyó. Regularmente cuando nosotros dudamos es porque tenemos problemas en nuestra alma. Es decir, dudamos, necesitamos sanar para generar la confianza, la fe necesaria para poder andar. Porque si nos quedamos en nuestro parálisis, nos quedamos en nuestros temores, nos quedamos en la seguridad, nunca vamos a tomar la camilla y andar. Es decir, el petate con el que él se acostaba, ¿eh? Entonces aquí lo que me sorprende es Jesús que hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Me sorprende la condición de este hombre solo, en plena soledad, en tristeza de su propia alma de sufrimiento. Me sorprende las palabras de Jesús en la orden que le da y que tome su camilla y se vaya. Y me sorprende la respuesta de este hombre que sin dudarlo hace el intento de levantarse y siente la fortaleza de sus piernas, de su cuerpo, en todo sentido. Me imagino que era un cuerpo muy delgadito. ¿Por qué? Porque llevaba 38 años sin poder caminar, enfermo, dice la escritura, ¿no? Pero al instante se fortaleció, no sé si los músculos se llenaron de fuerza, de energía, no sé qué lo que pasó. Lo que sí es que el hombre tomó su camilla, es decir, tenía la fuerza suficiente para cargar su propia camita, su colchón, lo que traía en la mano, y se fue. No hubo nada más. Pero Juan agrega al final de la narración que ese evento es en el día de reposo. Entonces, aquí recapitulando, Jesús está en Jerusalén, gran fiesta con multitud de gente, muchos enfermos, un milagro sorprendente que seguramente todos en Jerusalén, los que vivían cerca y que vivían en la ciudad, sabían que este hombre tenía un parálisis de 38 años. O sea, no era una persona, no era un palero, vamos a decirlo de esa manera. Eso es lo que quiere aclarar. No era palero, no estaba de acuerdo con Jesús, no era un desconocido, era alguien que todo el mundo conocía, que ahí estaba y que pues obviamente no había quien cargara con él, a lo mejor lo ignoraban ya de tanto que lo conocían. Y entonces ese milagro, a la vista de todos, se le agrega aquí un inconveniente, día de reposo. Ya estuvimos viendo en las escribas contra Jesús, les incomoda de que Jesús ande haciendo milagros en el día de reposo. Ya lo discutió Jesús varias veces, tuvo muchos encuentros y ese es un problema medular del encuentro del sistema religioso, que ellos no podían entender cómo alguien que se decía enviado por el Padre o el Mesías rompa la ley, quebrante la ley. No lo podían entender. Ellos decían, pues para empezar, el que venga de parte de Dios tiene que cumplir con toda la ley. Y la ley dice que en el día de reposo tú no puedes hacer absolutamente nada. La ley de reposo, el sábado la gente no podía ir ni siquiera a ver al doctor. Así se los pongo. La ley establecía que no podías ir a ver a los ancianos, que eran los encargados de tener los medicamentos, los ungüentos, los sobadores de huesos o gente que estaba enferma. Prohibía que alguien trabajara porque lo veían como un trabajo en sábado, ni siquiera para atender a los enfermos. Entonces Jesús aquí está lleno de misericordia y de compasión y lo dijo en las sesiones pasadas que Él era el Señor del sábado y que el sábado fue dado de parte de Dios a los hombres, es decir, un beneficio para el hombre, no como algo contra el hombre. Y lo discutió en varias ocasiones y ahora otra vez en sábado. Jesús es claro lo que piensa acerca del tema de la ley y es claro lo que piensa acerca del tema del sábado. Tiene muy claro, a él no le importan los encuentros, ya los tuvo anteriormente con los fariseos y ahora está provocando, y bueno, no quiero usar la palabra provocando, más bien fue movido a misericordia y compasión y el milagro provoca otro encuentro con los fariseos, pero a un nivel mayor que el que ha tenido hasta entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque es en Jerusalén, los fariseos no se iban a quedar callados, los sacerdotes, los escribas de la ley no se iban a quedar callados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el milagro fue en sábado. Entonces, el punto es que los judíos van a empezar a buscarle a partir de ahí
cómo deshacerse de Jesús. Les van a procurar matarle por sus actividades del reposo, que no respetaba el sábado, y porque Jesús decía porque llamaba a Dios Padre, es decir, en el Antiguo Testamento a Dios no se le llamaba Padre, y Jesús hacía referencia de Dios como su Padre. Y ahí lo dice el versículo 10. Dice que por eso los judíos, y otra vez más, acuérdense, cuando dice los judíos se está refiriendo no al pueblo en general, se está refiriendo a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, toda esta élite gobernante religiosa es lo que le llaman los judíos. Por eso dice los judíos, versículo 10, decían que al que fue sanado, es decir, a este hombre que Jesús sanó, le preguntaron, es día de reposo, más bien le dijeron, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Entonces a mí me llama también la atención cómo sabiendo, porque seguramente este hombre ya era conocido, el paralítico, y lo que más les indigna es que esté cargando su petate después de 38 años de no caminar y estar ahí arrastrándose para poder llegar a la fuente y solo me indigna o les indigna a ellos que estén preocupados más por una ley de no cargar la camilla, o sea, es decir, no puedes hacer trabajo, porque eso significaba trabajo, en lugar de pensar, oye, qué bueno, nos da gusto que ya estás recuperado tanto tiempo, ahora sí vas a llevar una vida más digna, mejor. No, a ellos no les interesa el bienestar del pueblo. A ellos no les interesa si este hombre mejoró o no mejoró, aunque lo podían haber visto en su condición todo este tiempo. Lo que a ellos les interesa es que se cumpla la ley independientemente si se justificaba o no el milagro, ¿no? Entonces, él le preguntan, esto le dicen a este hombre que es día de reposo y que no le permiten cargar su camilla, hacer ningún tipo de trabajo. Pero el versículo 11 dice que él les respondió y dijo, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y entonces aquí nos regresa un poquito a lo que leímos anteriormente en los versículos anteriores, donde Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. A mí me hace pensar que Jesús, aparte de la sanidad, como lo acabo de decir, él sabía que le estaba dando una orden que caminara con su petate cargando su camilla y que se fuera caminando. Sabía Jesús que esto iba a provocar una situación. Es muy probable que Jesús lo supiera. Pero Jesús fue movido en misericordia y compasión. Entonces, aquí está la respuesta. Cuando le preguntan, él dice, pues yo no sé nada. Yo lo único que sé es que el que me dijo, el que me sanó, pues me dijo que cargara mi camilla y que me fuera. Dice, ¿cómo? Sí, él me dijo, toma tu camilla y anda. Me sanó y me dijo, carga tu camilla, yo estoy haciendo lo que él me dijo. El versículo 13 dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Entonces a mí me da información que la conversación que Jesús tuvo con él fue muy escueta. No había nada, tal como está escrito. ¿Quieres ser sano? Y él explica su situación. Y Jesús responde, levántate con autoridad, compasión, misericordia, genera una fe suficiente para que este hombre creyera y le dice, toma tu camilla y vete. Fue todo lo que hubo. Tan es así que este hombre dice, pues es que no sé quién es. El que me sanó, pues no sé quién es. En cuanto estaba levantando con gusto y emoción todas mis cosas que tenía ahí, ya cuando volteé ya no estaba. Porque dice la escritura que sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. ¿Por qué se aparta Jesús de esto? Porque no es el momento, lo hemos comentado anteriormente, no es el momento para que Jesús haga un encuentro público que provoque que lo vayan a apresar y que lo vayan a condenar. No era el momento, porque la multitud al ver estos milagros, por supuesto iban a provocar levantarlo y llevarlo en hombros, como sucedió cuando entró en Jerusalén un año después de este evento. Un año después Jesús entró por Jerusalén en un burrito y ahí sí, él se dejó que le aplaudieran, que lo levantaran y que le gritaran, hijo de David, Hosana,
bendito el que viene en nombre del Señor. Él sí lo permitió un año después, pero en esta ocasión no. ¿Por qué razón? Porque no había terminado todavía su ministerio, a lo que había venido, a mostrar al Padre, a revelar al Padre, a mostrar el camino de la salvación, a preparar a sus discípulos para que continuaran su obra. Había que esperar el tiempo donde Jesús diría, ya terminé mi trabajo, ya enseñé lo que tenía que enseñar, llegó el momento, entonces ahora sí, de enfrentar el sistema, me van a llevar preso, me van a llevar a la cruz, y entonces la cúspide del ministerio es el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre para perdón de los pecados. Pero en este momento todavía no. Por eso él se aparta sigilosamente del lugar para que no lo levanten en hombros y lo proclamen rey o lo proclamen líder y eso provoque una situación mucho mayor, no solamente con los fariseos, sino con la guardia del templo y también con los romanos, que en los días de fiesta siempre estaban atentos a que no se provocaran tumultos o desórdenes de violencia. Fueron muy cuidadosos la guardia del templo, la guardia de los romanos, en asegurarse de que en las multitudes, las fiestas, que había muchísima gente, no se levantara un líder para levantarlos contra, que los liderara contra los romanos, porque eso era muy común, ¿no? Entonces, aquí Jesús dijo, no es el momento, ¿no? Sin embargo, el versículo 14 nos dice que después de esto Jesús lo halló en el templo a este hombre que sanó, o sea, es decir, ya los ha y le dijo, mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Llama la atención aquí algo. Jesús está relacionando de que la condición en que se encontraba pudiera haber sido provocado por algo que él hizo. No lo sé exactamente, pero por lo que Jesús dice, ve y no peques más, es decir, cambia tu vida. Si ya encontraste la sanidad de tu cuerpo y la sanidad de tu alma, la restauración de tu alma, y se endereza tu camino, endereza tu comportamiento, endereza tu manera de vivir para que no venga algo peor. Es decir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar puede provocar, por supuesto, situaciones en nuestra propia vida. El versículo 15 dice que el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Ahora sí, ya sabía quién era el que lo sanó y al instante va y corre el chisme, ¿no? Va y le dice a los judíos a traer el chisme de quién lo había sanado. Y el versículo 16 dice, por causa de esto, es decir, lo que Jesús hizo, los judíos perseguían a Jesús. Ya había un plan para matar a Jesús, pero no podían hacer nada por lo que provocaría aprender a Jesús en medio de toda esta multitud. Si ustedes recuerdan, un año después, cuando Jesús está en Jerusalén celebrando la Pascua, los judíos, los sacerdotes, la guardia del templo, aprende a Jesús para llevarlo encarcelado, pero fue de noche, lejos de la multitud, nomás estaban sus discípulos. Fue oculto cuando lo prendieron, ¿no? En este caso, no saben ellos qué hacer, lo único que saben es que hay que desaparecer a Jesús porque está provocando muchísimas incomodidades. Es el hombre incómodo en Jerusalén, el maestro incómodo, pero llama la atención que a estos fariseos, a esta élite religiosa, no le interesa el bienestar del pueblo, no le interesa la sanidad de los enfermos, no le interesa que ellos estén mejor. Lo que les duele es que fue alguien que ellos no esperaban, el cual estaba provocando milagros que ellos no podían hacer, estaba sanando gente y la multitud le está siguiendo. Entonces, eso a ellos les revolcó el estómago y las entrañas de cómo alguien puede a mover a tantas multitudes y no venía de parte de ellos. Era alguien que Dios mandó y no venía de la escuela teológica de Jerusalén, de los altos rangos, de los que ellos tenían que deberían ser los líderes. Pues no, este líder, Jesús el Mesías, arrastra multitudes, poderoso en milagros, en palabra, y a eso para ellos es muy incómodo porque los exhibe, que eso es lo que provoca. Lo que Jesús está haciendo, está exhibiendo el sistema religioso judío en todo su fracaso, ¿no? En la corrupción, en el desenfreno, en la vida que llevaban estos líderes. Entonces, dice el versículo 16 que ya buscaban la manera de perseguir a Jesús, prenderlo,
porque hacía estas cosas en el día del reposo. O sea, no porque sanaba gente, no porque liberaba gente endemoniada. ¿Se acuerdan? La sesión pasada vimos un caso de un hombre poseído por el demonio que entra en la sinagoga y Jesús lo sana y era día de reposo. Y se le hizo un problema a Jesús porque era día de reposo. Entonces ahí vemos que a ellos lo que les interesaba era más la religión, más el sistema, que la compasión y la misericordia por los más necesitados, ¿no? Entonces Jesús responde, el versículo 17, dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. La respuesta de Jesús es provocativa porque lo que está diciendo es que según los judíos, sistema religioso decía que el sábado no podías trabajar porque el padre cuando creó el universo en el Génesis, dice que 6 días trabajó y el séptimo descansó. En base a eso se establece todo un sistema del Shabbat, que en otra ocasión podemos platicar sobre todo lo que implica el tema del sábado, que tiene muchísimo significado y muchísima enseñanza. Pero Jesús aquí dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo también. ¿A qué se refiere ahora mi padre trabaja? Bueno, lo que está diciendo Jesús es que tanto el universo, la tierra, todo es sostenido por Dios, el Padre, y que gracias a la presencia de Él se mantiene en equilibrio. Si la presencia de Dios desaparece del universo, entra el caos, porque fue Dios, el Padre, del caos hizo todo lo que existe, de la nada hizo todo lo que existe. Entonces Jesús está diciendo que para Dios, el Padre, no hay sábado ni domingo. Porque pensar que Dios descansa el sábado es tratarlo como un ídolo. Es tratar de decir, bueno, un ídolo este día no va a descansar. Pues no, no es un ser humano para que se canse, no es un ser humano para que esté cansado de tantas oraciones. No se puede cansar. Dios es omnipotente y omnipresente de toda sabiduría y todopoderoso y no necesita descansar, no tiene músculos para cansarse, no tiene huesos que se le hagan, que se le vayan doblando, no tiene un sistema nervioso que se va desgastando con los años y con los siglos y los milenios. Dios es espíritu y no se cansa. Como dice el Salmo, el que guarda a Israel no duerme ni sueña. Así dice el Salmo, es decir, el que cuida a Israel, el que cuida la tierra, no tiene que dormir, ni tiene que soñar, ni tiene que descansar. Nosotros tenemos que dormir para regenerar nuestra fuerza, pero Dios no. Entonces, para Él, Dios está presente las 24 horas del día, los 365 días del año, todo el tiempo, porque por un instante Dios el Padre quita su presencia de esta tierra, se acabó todo. Entonces Jesús está diciendo, hasta ahora mi Padre trabaja, es decir, está al pendiente de todos sus hijos y de toda la creación. Por lo tanto, yo también trabajo. Entonces ahí les da una lección de lo que significa el Padre en espíritu y en verdad, y al mismo tiempo dice, yo también, para mí no hay con qué es sábado. Yo, inclusive Jesús lo dijo en otra ocasión. Dijo, ¿quién de ustedes que me critica que sano enfermos en sábado, si tiene un animal, un buey que está ahí atorado, cayó en una zanja, sé quién de ustedes no deja de hacer lo que está haciendo en sábado y va y desata a este animal, aunque sea sábado? Dijo, pues si ustedes lo hacen por un animal, ¿cuánto no hará mi padre por un enfermo? Y hace referencia a una mujer que vivía encorvada toda su vida y Jesús la sanó en sábado. Son muchos los eventos que Jesús hace en sábado a pesar de todo el enfrentamiento, ¿no? Entonces Jesús dijo, la misericordia y la compasión no se detienen y Dios no descansa ni un día porque no necesita descansar. Entonces, el versículo 18 dice, entonces por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, Jesús está dando un mensaje y ellos lo están entendiendo bien. Jesús es Dios. Al llamar a Dios su Padre, es Dios, la tercera persona de la Trinidad, la divinidad. Entonces los fariseos se indignaron y ahí hay dos argumentos que lo van a enfrentar un año después de blasfemo y de profanar el sábado
y de hacerse igual a Dios, ¿no? Ahí estaban apareciendo ya los argumentos de los fariseos para justificar por qué van a prender a Jesús y a crucificarle, ¿no? A partir del versículo 19, Jesús da un sermón a todos estos fariseos, a todos los escribas y sacerdotes que están ahí en esa reunión en el templo, en esa parte delante de la multitud de los testigos, de la gente, los enfermos, son los testigos de este encuentro de intercambio de palabras y donde Jesús hace toda una exposición muy fuerte acerca de su persona, acerca de su divinidad y de la unión entre Jesús y el Padre, que tienen el mismo poder, que son el mismo. Y eso Jesús lo declara delante de todos. Y a partir del versículo 19, Jesús empieza a hablar sobre estas verdades, ¿no? Diciendo que Jesús dice, yo y el Padre tenemos el mismo poder. Versículo 19. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, esto también hace el Hijo de igual manera. Es decir, todo el poder del Padre para hacer las cosas desde la creación y hacer todo nuevo, también el Hijo lo puede hacer. Es decir, también Él lo puede hacer. Versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Es decir, todo este despliegue de poder y de potestad, el Padre la tiene y yo la tengo. Somos lo mismo y somos uno solo. Dijo, y no nada más es eso, prepárense, dice, porque van a ver cosas mayores que lo que han visto hasta ahorita. Y seguramente a lo mejor se estaba refiriendo a la resurrección de sí mismo, ¿no? El levantarse de entre los muertos. Quizá eso se refería a esas obras mayores que van a sorprenderse cuando Jesús muera y que se resucitaría al tercer día, ¿no? Entonces Jesús ahí está diciendo que el Padre y Él son uno y tienen la misma omnipotencia, la misma autoridad de poder, ¿no? El inciso B, Jesús tiene poder para generar vida y autoridad para juzgar. Eso lo comenta en el versículo 21 y les está diciendo, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Note algo interesante aquí. Lo que está diciendo Jesús, que el que genera la vida es el Padre. De ahí viene todo. Pero dice, yo también genero la vida. De la misma manera que el Padre generó la vida a lo que estaba muerto, así también el Hijo da vida. Noten ustedes que dice, también da vida a los que Él quiere. Es decir, dice Jesús, yo puedo producir vida de algo que está muerto. Por esa razón resucitó a varios, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, estaban muertos y resucitaron. Es decir, ya está muerto, pero puedo generar vida. Y todos sabemos que nadie puede generar vida más que Dios. Y Jesús está diciendo, yo puedo generar vida a quien quiera. Ahí está uno de sus argumentos. Dice el versículo 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces Jesús está diciendo, después de decir que Él genera vida igual que el Padre, dice que Él va a ser el juez al final del tiempo. Todos sabemos que el único que puede juzgar es el Padre. Pero Jesús dice que el Padre no va a juzgar a nadie, que la tarea del juicio al final del tiempo se lo ha confiado en el Hijo. Es decir, Jesús les está diciendo a estos fariseos que Él los va a juzgar al final de los tiempos. El Padre no va a juzgar a nadie, yo los voy a juzgar, yo voy a ser el juez al final del tiempo. Dice, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Versículo 23. ¿Por qué se lo dio ese juicio? Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Que de la misma manera que honramos al Padre, así también honramos a Dios Hijo. Y luego Jesús recalca, el que no me honra a mí, no honra al Padre que me envió, porque somos uno, porque somos lo mismo, porque la misma divinidad. Entonces, si ustedes honran al Padre, tienen que honrarme a mí, porque yo los voy a juzgar a ustedes y yo les doy vida a ustedes, o se las quito, o les doy vida.
Esos son atributos solamente de la divinidad. Ningún ser humano puede hacer eso. Nadie, absolutamente nadie. Y Jesús está diciendo que tiene autoridad para generar vida y que aparte va a ser el juez al final del tiempo y que aparte él merece ser honrado igual que se honra a Dios Padre. Punto C. Jesús sigue hablando y diciendo que de la misma manera honra al Padre. Bueno, lo acabo de leer, versículo 23, porque todos honran al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Lo acabo de comentar. Está ahí repetido. El inciso D dice que Jesús da vida eterna a los que creen en sus palabras. Y ahí está la autoridad y poder que él tiene. Versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús está diciendo que la palabra de Dios, que fue la que produjo todo lo que existe, esa palabra que genera la vida y que genera todo lo que hay, Jesús la tiene. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no va a sufrir la condenación en el último día, sino que va a pasar de la muerte a la vida eterna. Entonces Jesús está diciendo que lo que él enseña, que su palabra tiene suficiente autoridad para producir la vida y producir de muerte a vida eterna. Todos sabemos que la palabra de Dios produce vida. Bueno, dice Jesús, mi palabra produce vida. Es poderosa en sí misma, que el que cree en lo que yo he dicho, le va a producir una vida eterna. Y aunque pase por la muerte, pasará a vida eterna. Y eso lo produce la palabra que él ha declarado, la enseñanza de él, sus palabras, sus promesas, y nosotros le aplicamos a la fe. Es decir, creemos en lo que Jesús está diciendo y por esa razón no pasaremos por una condenación, sino pasaremos de una muerte que a todos nos va a tocar tarde o temprano y pasaremos a vida eterna. Es decir, por haber creído en él, en su palabra. El siguiente punto que Jesús habla y vuelve a decir otra vez, versículo 25, noten ustedes la cantidad de veces que dice en verdad, en verdad. Es decir, son declaraciones fuertes, indudables, que no se pueden dudar. Si ellos lo creen, está bien, y si no lo creen, no importa, pero son declaraciones fuertes. Y la siguiente declaración dice Jesús, os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Jesús está diciendo sobre la autoridad de los que creen en él van a resucitar. Es decir, ¿de quién van a escuchar esa voz el día final cuando todos los muertos escuchen la voz que les va a llamar y los va a hablar para vida eterna? Va a ser la voz de Jesús. No va a ser la de nadie. Nadie tiene autoridad para llamar a los muertos hacia la vida. Cuando llegue el día final, el día de la resurrección, Jesús nos va a hablar a todos los que estábamos muertos. Su voz es tan poderosa y con tanta autoridad que dice que se levantarían los muertos de los que creyeron y oyeron la voz del Hijo. Los que oyeron mi voz y la reconocen son los que van a vivir para resurrección, para vida eterna. Entonces, eso no lo tiene nadie más que Dios. Y Jesús dice que Él lo tiene. Todos estos son atributos solamente de la divinidad. Nadie puede hacer eso más que Dios. Nadie puede generar vida. Nadie puede juzgar al hombre más que Dios. Nadie puede dar palabra que produzca vida más que Dios. Y nadie puede llamar a los muertos para que respondan a vida eterna más que Dios. Bueno, todo eso Jesús dice que lo puede hacer y lo ha hecho. Lo demostró con las resurrecciones de la hija de Jairo, del hijo de la viuda. No son más que anticipos del poder de su palabra para traer vida a los muertos, y eso les daría confianza de que lo que él daría al juicio final, los que creyeran en su voz, creyeran en su palabra, al momento de ser llamados, responderían los muertos para vida eterna, ¿no? Y otro muy interesante, el versículo 26, Jesús dice que tiene vida en sí mismo, ¿no? Dice el versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y eso es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué razón? Porque
Nadie puede tener vida en sí mismo. Todo lo que fue creado tiene vida como resultado de la vida que el Padre dio, porque el Padre es el generador de la vida. En el caso de Jesús, es muy claro que Él no fue creado. Ahí está un elemento muy, muy importante. Jesús no fue creado, como algunos, quizá los testigos de Jehová, dicen que fue creado y luego después se volvió profeta, y algunos otros dicen que Jesús fue creado y Dios lo hizo divino en el camino. Bueno, no. Jesús dice que no fue creado. Dice, porque de la misma manera que el Padre tiene vida en sí mismo, porque el Padre nadie lo creó. Dios el Padre nadie lo creó. Él creó todo lo que existe, pero a Él nadie lo creó. Tema complicado a veces para entender desde el punto de vista nuestro, que hemos sido creados y si somos temporales y limitados para entender ese concepto de eternidad. Pero Jesús dice, de la misma manera que el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, Jesús tiene vida en sí mismo. Cuando Él murió, Él se levantó de entre los muertos. Él se levantó. Nadie le da vida y nadie la quita. Y se lo dijo Jesús cuando estaba delante de los juicios, cuando lo aprendieron y lo llevaron ante Anás y Caifás, sumo sacerdote, y le preguntaron, ¿qué, no tienes miedo de que te mandemos condenar? Y Jesús dice, yo pongo mi vida y yo la quito. Nadie me obliga. Si yo puedo poner mi vida y yo la puedo quitar cuando quiera. ¿Por qué? Porque a él nadie lo puede crear, nadie le puede quitar la vida. Sí murió, murió físicamente en ese sentido, pero resucitó porque la vida está en él y él la da a quien él quiera. Él genera la vida y tiene vida en sí mismo. Nadie lo creó. Ahí estamos hablando de los elementos de la divinidad, de que Jesús es 100% Dios, ¿no? 100% humano y 100% Dios. Un tema también teológico complicado, pero ahí está la realidad. Jesús tiene un cuerpo humano, impecable, sin pecado, 100% humano, pero la divinidad está en él. Él es Dios. Ahí está la claridad. ¿Por qué nadie le da la vida? Nadie lo creó. Tiene la vida en sí mismo, ¿no? El versículo 27 también dice Jesús que Él es el juez del juicio final. Dice que por lo tanto, versículo 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Ahí cuando Jesús está diciendo que Él es el que va a hacer el juicio porque es el Hijo del Hombre, la palabra hijo del hombre es un título. Noten ustedes que están con mayúscula. La palabra hijo está con mayúscula y la palabra hombre está con mayúscula. Es decir, es un título mesiánico. Cuando dice hijo del hombre, cuando Jesús pronuncia, cuando Él lo dice hijo del hombre, se está refiriendo a un título mesiánico que viene de las profecías de Daniel. Desde los primeros capítulos del profeta Daniel, del libro de Daniel, Daniel hablaba la profecía sobre los últimos tiempos, de que se levantaría, que vio a uno como hijo de hombre que tenía toda autoridad y que habría juicio y que sería el juez de toda la creación. Bueno, Jesús está diciendo que Él es el Hijo del Hombre, el profetizado por el profeta Daniel, de aquel que hablaba. Estaba en la conciencia del pueblo judío el tema del Hijo de Hombre, es decir, que estaba profetizado de que Dios enviaría a alguien con forma humana, pero que tendría el título del poder de Dios para hacer juzgar a toda la creación. Entonces, por eso Jesús está diciendo, le dio autoridad para ejecutar el juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el profetizado por profeta Daniel, refiriéndose a él, ¿no? Y el último punto, Jesús está diciendo que Él va a llamar a todos los muertos el día de la resurrección. Versículo 28 dice, no os admiréis de esto, es decir, no se sorprendan, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Jesús está diciendo que Él va a pronunciar esa voz el día del juicio final y que tanto los que creyeron en Él, que van a responder a su voz para vida eterna, también van a resucitar los que no creyeron en Él y los que practicaron la maldad. Pero esa resurrección va a ser para lo malo, para juicio, es decir, van a ser resucitados para llevarlos a juicio. Entonces dice que tanto los que creen como los que no creen van a tener que sujetarse
hacia su autoridad, al poder de su autoridad en su voz. Y cuando Él llegue, dé la palabra del momento de llamar a todos los muertos, creyentes, no creyentes, aunque los que no creen y no quieran creer, no les quedará otra más que obedecer y sus cuerpos van a resucitar para ser llevados a juicio. Y ahí vemos la predicción número 5. Acuérdense que Jesús en todos sus mensajes siempre habla del futuro, momentos del futuro, y es una predicción que Jesús está diciendo que va a llegar el día de la resurrección de los muertos para todos y que Él va a ser el que los llame a juicio y a resurrección. Y eso tiene que ver con el futuro, ¿no? Y bueno, el versículo 30 dice Jesús que todo esto que Él acaba de hablar acerca de su deidad está respaldado por al menos 4 testimonios. Versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús está diciendo ahí, todo lo que les acabo de decir, es decir, todo lo que acabo de explicar, de todos estos puntos, de que Él será el juez, de que genera vida, que tiene vida en sí mismo, que tiene autoridad para resucitar, los milagros y todo lo que ha habido, dijo, si yo digo que yo soy el Mesías, pues no tiene su testimonio, no lo van a considerar como verdadero. ¿Por qué razón? Dice, porque cualquiera puede decir que es el Mesías. Cualquiera, pues no vale. Entonces Jesús dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, si yo soy el que testigo de mí, no cuenta, testimonio no va. Si yo soy mi propio testigo, no. Tiene que haber alguien de externo que dé testimonio de quién soy yo. Entonces Jesús ahí empieza a relatar los que otros han testiguado de quién es Él. Y el primer testimonio que él llama es el de Juan el Bautista, algo que ya lo comentamos en las sesiones pasadas. Dice Jesús, versículo 32, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Qué está diciendo Jesús de Juan el Bautista? Dice, ¿quieren testimonio de quién soy yo? Pues ahí está Juan el Bautista. No soy yo no lo convencí. Él fue el que dijo, el día que yo me fui a bautizar, él fue el que dijo que había oído la voz del Padre y que había visto al Espíritu Santo postrarse sobre mí y oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. A él escuchad. Y eso lo dijo Juan el Bautista. Se lo dijo a los líderes en Jerusalén, a los fariseos cuando le preguntaron. Fue Juan el Bautista el que dijo, yo no soy el que había de venir. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él. A Él escuchad. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias las correas de sus sandalias. Y lo decía por la grandeza de la persona de Jesús, de la divinidad, ¿no? Dijo Juan el Bautista, Él es antes que yo, ha estado siempre. Yo vine después. Y Él seguirá y Él los va a bautizar en el Espíritu. Yo los bautizo en agua, pero Él los va a bautizar en el Espíritu. Ese es el testimonio de Juan. Entonces Jesús dice que Juan dio el bautismo, dio un testimonio, es un testimonio de verdad, pero dice Jesús en versículo 34, pero yo no recibo, no es pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, es decir, el testimonio más fuerte no es el de un ser humano, como el caso de Juan, aunque fue Juan testigo, no es lo más grande que yo necesito. Aunque él era la luz, la que alumbraba, una luz temporal, y ustedes se regocijaron por mientras de que llegaba Jesús. Dijo, en esa luz temporal, dijo Jesús, dijo a Juan el Bautista, pues sí, ahí estaba predicando y enseñando. Él era una lámpara que alumbraba y ardía, y ustedes se regocijaron en él. Pero yo necesito un testimonio más grande que el de un ser humano, porque Juan el Bautista era un ser humano. ¿Quieren alguna prueba más grande de quién soy yo? Bueno, pues ahí está la otra prueba, versículo 36. Pero si el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y ahí está la prueba número 2, el poder de sus propios milagros. Hasta la fecha hemos registrado 17 milagros.
El último del paralítico en el estanque de Bethesda. 17 milagros, que han sido resurrecciones, dos resurrecciones, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, endemoniados que ha quedado libre, uno de los endemoniados que tenía una legión, más de 1000 demonios o 2000 demonios hay en una persona, milagros de tener autoridad sobre los vientos, sobre el mar, milagros para traer vista a los ciegos, paralíticos, todo tipo de milagros, una manifestación enorme de poder que no se había visto en la historia de Israel. Entonces Jesús dice, muy bien, Juan el Bautista es un testimonio que él habla de quién era yo. Pero bueno, él es un ser humano, pero yo tengo un testimonio mayor que el de él. Todos los milagros que yo he hecho me respaldan de quién soy yo, porque nadie puede hacer eso. Inclusive Nicodemo, ¿se acuerdan del famoso fariseo Nicodemo que visitó a Jesús de noche? Inicia saludando a Jesús y diciendo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie hace los milagros que tú haces a menos que Dios esté con él. Entonces, toda la manifestación de los milagros de poder no era más que las credenciales para poder que la gente confiara de quién era el Mesías, que era él mismo Dios hecho carne, el Logos hecho carne, que ya habitaba entre ellos, ¿no? Por eso dice Jesús el versículo 36, dijo, un testimonio mayor que el de Juan son los milagros que he hecho. El Padre me ha dado toda esa autoridad para llevar a cabo las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, de que soy el Mesías, el enviado, el prometido que iba a ser enviado. Es el segundo testimonio importante, más grande que el de Juan. El versículo 37 dice Jesús, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que le envió. Dice que el tercer testimonio de quién es él es las palabras que el Padre dio cuando Jesús fue bautizado. Él es mi hijo en quien tengo complacencia, en él escuchar. Pero dice Jesús, pero el Padre es espíritu. Nadie lo ha visto, ni han oído su voz. Nadie ha visto su apariencia. Y pues es una realidad. Pero y aparte ustedes que no lo han visto, ni han visto su apariencia, ni han escuchado su voz, aparte no han escuchado la palabra de él, no está en vosotros, dice, entonces por lo tanto no van a creer que él me envió. Es decir, no hay manera de que ustedes le crean a Dios que me ha enviado, porque ni lo han visto, ni conocen, ni han oído su voz, y aparte la palabra de Dios no está dentro de ustedes. Lo que está dentro de ellos es otra cosa, por eso no creían que Jesús lo había enviado. Y el otro de los testimonios dice Jesús, refiriéndose a las escrituras, les dice a los fariseos, versículo 39. Dice, ustedes examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús les dice, si no crees en Juan el Bautista, porque dicen que está loco, pues entonces creen en los milagros que he hecho. Cuando menos con eso deben de creer de que yo soy el enviado, el que había de venir. Pero si ustedes no creen, porque dicen que todos esos milagros son hechos con el poder del diablo, porque así lo decían, que Satanás echaba fuera demonios, con el poder de los demonios Jesús echaba fuera demonios, dijo, no creen en los milagros porque dicen que yo vengo de parte del diablo. Pues entonces, si no creen eso, pues entonces crean en las escrituras, porque ustedes son muy devotos a las escrituras. Y ustedes se la pasan estudiando las escrituras, el Antiguo Testamento, porque ustedes creen que al estudiar el Antiguo Testamento, la Torá, el Talmud, toda la escritura, ustedes creen que ahí está la vida eterna al estudiar. Eran devotos del estudio de las Sagradas Escrituras y ellos decían que al momento de estudiarlas se iban a salvar, tenían gran reverencia por las Santas Escrituras. Dice, si ustedes son muy estudiosos de las Escrituras y la tienen en alta estima como algo muy sagrado, pues entonces crean en las Escrituras porque las Escrituras dan testimonio de mí. Es decir, todas las Escrituras hay profecías de que yo habría de venir. Por eso estamos citando en este estudio las profecías de Jesús, que nació en Belén, que iba a ser perseguido huyendo a Egipto, que iban a vivir en Nazaret, que iba a echar fuera demonios, que iba a limpiar el templo, los mercaderes del templo, que iba a tener compasión y misericordia. Todo eso estaba profetizado.
Entonces Jesús les dice a los fariseos, si no creen en Juan el Bautista, no creen en los milagros, pues entonces crean en las escrituras, ustedes son muy devotos de las escrituras, crean en ellas porque ellas hablan de mí. Dice, ¿por qué no creen si ya está escrito que yo iba a venir? Y entonces Jesús dice en el versículo 40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibís. ¿Y cómo podéis creer cuando recibís gloria de uno de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Jesús está llevándolos a que reflexionen y les dice, si no quieren recibir la vida eterna, si no creen en las escrituras, no creen en nada, si yo no voy a recibir el aplauso de ustedes, es decir, no recibo no estoy esperando que ustedes me aplaudan y me reconozcan. Dice, porque yo sé quiénes son ustedes, dice el versículo 42. Los conozco muy bien, porque no tienen amor verdadero por Dios. No hay un verdadero amor. Si tuvieran un amor verdadero por el Padre, me reconocerían, porque las escrituras hablan de mí. Fueran suficientemente sensibles para reconocer que mi Padre me ha enviado por los milagros que hacen, y no tendrían obstáculos en reconocer que Juan el Bautista dio testimonio de mí. Pero no, y si ustedes no tienen amor a Dios, no aman a Dios, son religiosos, aman su religión, pero no tienen amor de Dios. Versículo 43 dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me aceptan. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí, le aplauden, vino en su propio nombre, pero como yo digo que vengo en nombre del Padre, a mí no me aceptan. Dijo, no los entiendo. Dice versículo 44, entonces, ¿cómo van a poder creer cuando ustedes reciben gloria los unos de los otros? Es decir, buscan el aplauso humano, el reconocimiento entre ellos, el quedar bien con ellos. Prefieren quedar bien entre ellos que quedar bien con Dios. Dice, no buscan la gloria que viene del único Dios. Es decir, la gloria de Dios es Jesús. Lo dijo Juan en el capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero ellos no querían ver la gloria de Dios, porque preferían mejor la gloria de los reconocimientos, de las premiaciones, de los diplomas, de los aplausos, y que preferían que les hicieran todos esos reconocimientos humanos. Buscaban el reconocimiento humano antes que buscar a Dios. Le creían mejor a otros seres humanos que venían a nombre de ellos mismos que a alguien que venía a nombre de Dios no le creía, aunque estuviera profetizado y estuviera en las escrituras que ellos tanto honraban. ¿Cómo podéis creer cuando recibís la gloria uno de los otros? Es decir, nomás se buscan entre ustedes y no buscan la gloria que viene solamente el único Dios. Jesús está ahí apretando duro. Es el primer encuentro duro que tiene con los fariseos. Habrá otros más que estarán mucho más rojos, color de hormiga, más que este. Pero aquí ya vemos un encuentro franco, de frente. Los fariseos lo quieren aprender para matarle y Jesús ya está hablando claramente, exhibiéndolos de todo su sistema religioso y todos sus errores. Y aquí viene hablando ya Jesús del último. Versículo 45. Dice, no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Es decir, por todo esto que ustedes me están haciendo y me están diciendo que vengo de parte del diablo y que no me creen, pues no se preocupen, yo no los voy a acusar delante del Padre el día del juicio. El que los va a acusar es Moisés, a quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. El hombre más importante para el judaísmo es Moisés. Para sus líderes es Moisés que les dio la Torá, les dio la ley. Es el más grande de todos. Y Jesús dice, no se preocupen, el día del juicio yo no me voy a preocupar por acusarlos delante del Padre. El que los va a acusar es Moisés, a quien ustedes tanto veneran y respetan y se dicen seguidores de Moisés. ¿Por qué razón? Porque ustedes han puesto la esperanza en Moisés, y Moisés lo que va a hacer el día del juicio, pues dice versículo 46, dijo, porque si ustedes creen en Moisés, entonces me creerían a mí, porque de mí Moisés también escribió. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Entonces Jesús va escalando desde Juan el Bautista hasta lo más grande que hay en Israel. Pasa por el testimonio de Juan el Bautista, pasa por los milagros. Dice, si no crees en los milagros,
Bueno, pues entonces creen las escrituras que ustedes tanto veneran. Ahí están todas las profecías. Pero si no crees en las escrituras de todos los profetas que hablaban de mí, pues entonces, ¿sabes qué? Están en un problema. Porque el más grande de sus profetas, que es Moisés, que les entregó las escrituras, la famosa ley, la Torá, él escribió de mí. Y él les habló de mí. Y les dijo que yo iba a venir. Entonces, si no crees las escrituras, pues cuando menos creas a Moisés, a quien ustedes tanto veneran y son seguidores de él. Dice, ¿por qué? Porque él habló de mí. Entonces, cuando llegue el día del juicio, yo no me voy a preocupar por acusarlos delante del Padre, porque ahí va a estar Moisés al lado de mí y él es el que los va a acusar y les va a decir, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no creyeron en Jesús? ¿Por qué no lo reconocieron? Les escribí en los libros, en la Torá, en la ley, ahí está escrito todo acerca del Mesías. ¿Por qué no creyeron? Y entonces Moisés, el líder de ellos, es el que los va a acusar. Dice, pero si no creéis en sus escritos, si no le creen a Moisés, no tienen solución. El que no quiere creer, no va a creer. Ni viendo milagros va a creer. Se los va a atribuir al diablo, o se los va a atribuir a la casualidad, o se los va a atribuir a los doctores que son muy acertados, o se los va a atribuir a la casualidad, se los va a atribuir a quien sea, pero nunca se lo va a reconocer a Dios. Entonces, para esa persona no hay nada que hacer. Dice, bueno, entonces las profecías. Si no quiere creer, ni las profecías, va a darle otra explicación a las profecías, le va a dar otra salida. Y entonces, si no quieren creer, dice, bueno, pues cuando menos en Moisés, lo que tú más veneras y aprecias, el que no quiere creer, ni aún Moisés le van a creer. No van a creer. Y ese es parte del problema que a veces tenemos. Aquí el punto es querer creer, porque el que no quiere creer, por más explicaciones que dé y por más demostración de milagros, va a buscar una salida para no creer. No tiene solución. Ahí ya no hay solución. Por eso Jesús fue muy duro. Le está diciendo a ellos, ustedes no tienen solución. Le dijo a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas. Tienen todo lo necesario para poder creer y darme el voto de confianza y ustedes no creen, ni aún a Moisés. Nadie. Entonces no hay solución. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén una última semana antes de que lo aprendieran. Un año después de esa conversación, lloraría sobre Jerusalén. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Dijo, vas a ser apretada, vas a ser invadida, vas a ser destruida por cuanto no reconociste el día de tu visitación. Es decir, no reconociste el día que te visitó el Altísimo. No reconociste el día que el Logos se hizo carne y vino a predicar y a enseñar el camino, lo que seguía después de la ley, a lo que apuntaba la ley que era Cristo. No lo reconocieron, al contrario, dijeron que venía de parte del diablo. Por eso Jesús lloró, teniéndolo todo lo necesario para creer, no quisieron creer y ahí estaba la culpa, el no querer creer, el no aceptar los testimonios de nadie. Cuando alguien va y le dice que lo que Dios ha hecho en su vida, no le cree. Entonces, ni aunque se le aparezca un ángel, va a decir que es el diablo. No hay manera de una solución para ellos. Y Jesús les dijo a los fariseos, ustedes no tienen solución porque no quieren creer. Y lo dijo en la sesión pasada que estuvimos estudiando en el paso número 30. Dijo, les tocaron música de jóvenes y no quisieron bailar. Y dijeron que no, que Juan el Bautista era un excéntrico, loco que vivía en el desierto. Pero dice, ahora viene el Hijo del Hombre, come con los pecadores y ahora dice que es comilón y bebedor. Dijo, no les entienden, ya les pusimos música para bailar y no bailaron, les pusimos música para llorar y no lloraron. Dijo, entonces, ¿qué quieren? Así le dijo a los fariseos, ¿qué quieren? Gente que no quería creer, difíciles de complacer, demandantes de pruebas y tenían todas las pruebas y no querían creer. Ahí estaba la condena. Ahí es donde está el juicio. Y Jesús dijo, el día del juicio, yo no los voy a acusar, no se preocupen. Va a ser Moisés el que los va a acusar por no haber creído porque tenían todas las evidencias. El tema es sumamente interesante de todo este encuentro, ¿no? Después de este encuentro, Jesús se marchó a Nazaret, se regresa a la ciudad de Nazaret después de este encuentro. Mateo 6.
Y dice que llegó a Nazaret, se marchó allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, otra vez en sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Es decir, en Nazaret, en la sinagoga, su misma familia era motivo de preocupación para todos sus familiares, para todos los que tenían algún vínculo familiar con él, ¿no? Y Jesús da la respuesta cuando todos preguntaron a él sobre que explicara por qué razón era él eso y dónde estaba la respuesta. Y Jesús les dice, versículo 4, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre las cuales puso sus manos y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Con esto estamos terminando. La sorpresa aquí es que Jesús no pudo hacer un milagro. Me llama la atención que dice que no pudo por la falta de fe de toda esta gente. No le creían porque conocían a su familia, sabían quién eran sus hermanos y ellos no podían creer que alguien conocido era el Logos, el Mesías, el anunciado, el profetizado. Entonces tiene problemas de que le crean toda la élite religiosa de Jerusalén y también en su pueblo, por supuesto, no le creen porque lo conocían desde chiquito corriendo de un lugar a otro. Sus mismos familiares estaban preocupados por lo que decían de él. Y entonces Jesús hace esta declaración de, dice, no hay ningún profeta que sea honrado en su propia tierra. Y hace referencia a todos los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento que no fueron honrados por los mismos judíos ni por los reyes. Fueron perseguidos, maltratados, inclusive algunos de ellos asesinados. ¿Por qué? Porque no eran reconocidos que venían de parte de Dios. Y dice Jesús, ni en su tierra, ni sus parientes, ni en su casa. Así es que no espero que mi familia me reconozca y me aplauda y me crea. Y por lo tanto, el resultado de la falta de credibilidad es que no hubo milagros, ni demostraciones, ni compasión, ni misericordia. Algunos fueron sanados, unos pocos nada más. Y Jesús al final dice, se maravilló del nivel de incredulidad que ellos tenían. La segunda, tercera vez que habla de que Jesús se maravilló. Las primeras veces se maravillaba de la fe que tenían gente que no era judía, como el centurión, el encargado de los soldados que tenía su siervo enfermo, de una mujer que era sirofenicia, ni siquiera judía, que creía que al tocar el manto de Jesús ella iba a quedar sana. Y Jesús decía, estoy maravillado de la fe de esta gente, que ni siquiera son judíos, creen más en mí que los mismos judíos. Pero ahora está diciendo que está maravillado de la falta de fe de su propio pueblo, de la gente que lo conoció. Sin embargo, Jesús no se detuvo, sabía que eso iba a ser así, sabía que estaba profetizado que no creerían en su mensaje. El profeta Isaías lo dijo, ¿quién creerá en el mensaje del Mesías? Y bueno, Jesús seguía, al final de cuentas, con su ministerio, recorría las aldeas por todos lados enseñando, ¿no? Y ahí termina. La próxima semana vamos a hablar de los pasos 33 y 34. Inicia su tercera gira de predicación por Galilea, es decir, la última parte del ministerio de Jesús. Hablaremos de la muerte de Juan el Bautista, de las instrucciones que Jesús da a sus discípulos y de uno de los milagros también conocidos, la alimentación de los 5,000. Creo que hay mucha lección en lo que acabamos de ver acerca de la enseñanza de Jesús, la divinidad de Jesús. Es, es unas pruebas muy importantes. Esto va agarrando cada vez más fuerza, cada vez más peso, cada vez los encuentros son más fuertes con los fariseos y concluiría un año después, en la semana, también en el templo, con los despliegues más fuertes de enfrentamiento con los fariseos, que culminaría con que ellos lo aprenderían de noche, a escondidas, para no levantar los tumultos de la multitud que lo quiere defender a Jesús, ¿no?
Entonces ahí vemos ya lo que Jesús está haciendo, es como un médico que está extirpando el mal de Israel, la falta de fe, la incredulidad. Por más que había pruebas, no querían creer. El que no cree, no va a creer. Por eso siempre cuando alguien me dice que tiene un familiar, un conocido, un amigo que no cree, ¿qué podemos hacer? Lo único es pedir al Señor que tenga misericordia de ellos, porque es un acto de misericordia de Dios que puede abrirle los ojos para que pueda entender y creer que Jesús es el Mesías, el Dios que estaba profetizado, el Hijo de Dios que llegaría a la tierra, que murió por nosotros y que vendrá por segunda vez. Ese es solamente un acto de gratitud, misericordia y compasión de parte de Dios en generar vida en nosotros, una vida espiritual. Le pido entonces que cierre sus ojos, incline sus rostros para terminar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tema que estamos compartiendo. Te pido, Señor, que podamos ser sensibles a tu palabra, sensibles al poder de tus milagros, que podamos creer con facilidad, sin tanto estorbo, derribando los argumentos que se levantan contra ti, que podamos ser sencillos, humildes y reconocerte como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, a ti te damos la gloria. Jesús, a ti te damos el honor, la gloria, la adoración que solamente a ti te corresponden y te damos gracias por la vida que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.